Contigo Puebla. Una revista para formar criterios. Grupos de ahorro y préstamo, una alternativa financiera para el desarrollo sustentable y sostenible de distintas comunidades rurales de nuestro país. Y para hablarnos de ello, le agradecemos mucho a la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla que esté cada semana con nosotros, siempre trayéndonos conocimiento importante y hoy con una invitada, Diana Laura Arellano Vázquez, quien sabe y sin duda conoce de este tema, de estos grupos de ahorro y préstamo comunitario. Mi querida Betty Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi querido Luis Fer, como siempre, tratando de llevar de la mano contigo a mujeres y hombres, por supuesto, tan involucrados en la investigación. ¿Por qué hice énfasis en las mujeres? Tú bien sabes que el día de ayer se conmemoró y prácticamente toda la semana el Día de la Mujer y la Niña Científica. Y pues prácticamente nuestro trabajo también aquí en la universidad es encaminarlas a que ellas ejerzan la investigación, por supuesto, pero sobre todo lo traigan de cosas tan importantes y eventos tan importantes como lo que les va a exponer el día de hoy Diana, que son estos grupos de ahorro y préstamo comunitario. Ha pasado, está pasando, ella va a ser más explícita. Y también lo que vimos la reunión anterior contigo, que fue con Alondra, que tenía que ver con la miel. Y así traerte más y más personas que puedan contribuir a tu programa, pero sobre todo al conocimiento especializado. Pues bueno, entremos en materia. Diana Laura Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación de la doctora Beatriz Martínez. Y sabemos perfectamente que en gran parte de las comunidades, especialmente rurales de nuestro país, e incluso en colonias populares de las ciudades, muchísimos habitantes pues no tienen acceso a créditos bancarios, mucho menos a planes de financiamiento. Y estos grupos comunitarios de ahorro y préstamo, nos dices, es una alternativa precisamente para impulsar el desarrollo. Cuéntanos esta experiencia, ¿hay algunas ya que podamos mostrar y cómo han resultado para las distintas comunidades? Bienvenida. Hola, buenas. Creo que apagaste tu micrófono, Diana. Creo que apagaste tu micrófono. Ahí está. Listo. Perfecto. Ya, perfecto. Hola, buenos días. Con un gusto saludarlos al auditorio. Les mando un fuerte abrazo a la doctora Beatriz y, claro, por supuesto, al conductor, ¿no? Bueno, efectivamente, yo les voy a platicar de mi experiencia que tuve con el tema de grupos de ahorro y préstamo comunitarios. Fue un trabajo de investigación que me ayudó a titularme de la licenciatura de Economía. En su momento, el trabajo de investigación fue un estudio de campo que me permitió estudiar e implementar o buscar que se implementaran estos grupos de ahorro y préstamo. El estudio de caso se desarrolló en una junta auxiliar de aquí del municipio de Puebla, la cual es San Miguel Canoa. Ustedes lo ubicarán al norte de la ciudad. Es una comunidad que todavía se encuentra dentro de los criterios como de forma rural, en donde se buscó que ellos, a través de una capacitación, conocieran este modelo, ¿no? Este modelo de los grupos de ahorro y préstamo comunitario que se adecúan mucho a las necesidades que tienen y que se adecúan al vivir de cada día de ellas, ¿no? Muchos de la metodología que se ocupa para la creación de los grupos de ahorro y préstamo comunitario es de fácil entendimiento y que lo vieron o lo implementaron a través madres de familia en pequeños grupos, por ejemplo, de escuelas, ¿no? Yo lo que les vengo a platicar es cómo ellos adoptaron muy bien este mecanismo, este esquema de financiamiento que les permitió en su momento enterarse de que existían otras más alternativas en donde podían generar ahorro desde lo local. Esto quiere decir que si bien las comunidades, a pesar de que dentro de ellas llegaban a existir otros mecanismos de crédito o de ahorro, que eran como la famosa financiera Compartamos, podía existir otra que estaba más a su alcance y que ellas mismas podían administrarlas. Los grupos de ahorro y préstamos comunitarios se adecuan muchos a las necesidades de las familias que están ahí y que surge a partir de esta alternativa de esa exclusión, ¿no? A las finanzas de instituciones bancarias, ya que no logran ofrecer esas garantías que les piden, por ejemplo, los bancos, ¿no?
Mi experiencia fue satisfactoria porque al irme involucrando más en estas, si eran dentro de lo formal o dentro de lo informal, encontré un vasto sustento teórico, por decirlo así, ¿no? Que se encuentran desarrolladas en la economía social y solidarias. Entonces ya tenemos dentro de estos grupos de ahorro ese sustento teórico que nos permite como más estudiarlas, más analizarlas. Posteriormente yo les platicaré que los grupos de ahorro en esa junta auxiliar fueron muy satisfactorios. Se lograron conformar 2 grupos de ahorro préstamo comunitario. Uno fue el Morralito, otra fue el Marianito. Ambas principalmente fueron conformadas por mujeres. Es un pequeño, la dinámica del grupo de ahorro muy rápida, pueden ser como mínimo 10 personas, pueden involucrando a los esposos, van involucrando a los hijos, y lo único que se les pide el primero para ser conformadas es que sea un pequeño comité, ¿no? El que todos sabemos, la presidenta, el tesorero y el secretario. Posteriormente, y es muy importante la creación y las reglas, ¿no? ¿Por qué las reglas? Porque eso es lo que nos regula al final de cuentas y todos se pueden estar y se pueden ir añadiendo siempre y cuando respeten las reglas. Lo tercero es como fijar los montos, el mínimo y el máximo. El tercero es cada cuánto lo van a estar haciendo, ¿no? Porque también esto se sustenta en que lo vayamos como adecuado dentro de nuestra vida diaria, ¿no? O sea, lo vamos a hacer cada 8 días, cada 15 días, cada mes, y eso se va haciendo un hábito, el famoso hábito del ahorro, ¿no? Posteriormente, y lo que aquí le da como el plus es ese crédito, ¿no? El crédito o el préstamo y los intereses, ¿de dónde van a salir? Porque ¿cuál es la intención de esto? Si bien es el ahorro de primer momento y es que nunca hay que olvidarlo, posteriormente es como esa ganancia que tenemos, que son los intereses que van surgiendo y que van de mismos de los integrantes. Una vez que ya se fue conformada y que respetan todo este tema de las reglas, cuál va a ser el ahorro mínimo, el interés, el monto y cada cuánto el ciclo que va a durar la caja de ahorro, posteriormente ellos ya van ahorrando semanal y ellas fueron ahorrando semanalmente, ¿no? Con una tasa de interés del 3%. Ellas iniciaron su caja en el 2019, a la fecha de hoy, que ya estamos en el 2024, continúan ahorrando. Empezamos con un grupo de ahorro que fue el Marianito, posteriormente, derivado de la gran cantidad de mujeres que optaron este mecanismo alternativo, el grupo se llegó a hacer hasta de 100 personas, con todo y niños, eran 60 mujeres, 30 niños y 8 esposos. Posteriormente a eso, como el grupo ya era demasiado grande, decidieron hacer otro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se maneja dinero y la intención es que exista un mejor funcionamiento. Se dividieron los 2 grupos y ahora tenemos 2 grupos, uno de 100 y otro de 50. Uno con una temporalidad de 1 año y el otro de 6 meses. Todo este mecanismo y se va adecuando a cada una de las necesidades y su reglamento lo van formando cada una de ellas. La intención de esto es que puedan ocupar el dinero cuando lo requieran o cuando lo lleguen a necesitar. Ellos me comentaban en su momento, las mujeres que lo conformaban, era que le optaron y que les gustó mucho este mecanismo. Se les costó, sí, porque en el primer año lo primero que hicieron fue como liquidar pagos o préstamos que tenían pendientes con financieras como compartamos, ¿no? Posteriormente lograron, y la importancia de este mecanismo es que les permite, y por eso es como sostenible en el tiempo, porque les permitió que el ahorro que ahora tienen, invertirlo y hacer acciones productivas. Entonces, con este mecanismo, este esquema de ahorro y financiamiento, lo primero y lo que se sustentó es primero involucrar o que sean parte del hábito del ahorro, ¿no? Posteriormente, que después de cierto tiempo y decir, ¿sabes qué? Sí me surgió la necesidad de adquirir cierto insumo, lo compro a través de un préstamo, liquido, pago mis pequeños intereses y posteriormente al final y al cierre del ciclo de la caja de ahorro,
ese ingreso es retribuido a cada una de ellas dependiendo de su capacidad de ahorro. Entonces aquí vemos cosas muy importantes, el ahorro, el tener ese pequeño freno, por decirlo así, de no nada más voy a sacar dinero por sacar dinero, sino buscarle esa necesidad que tenemos que cubrir para posteriormente ponerlo como a trabajar, ¿no? Por decirlo así, y que se vaya pagando, ¿no? El famoso de voy a pedir un préstamo, pero se tiene que ir pagando. Porque entonces ahí en ese sentido ya lo vamos convirtiendo en que ya lo sacamos un dinero para un proyecto productivo. Posteriormente, con nuestro proyecto productivo, pues obviamente se va generando más recursos, ¿no? Y es ahí donde adquirimos esta de por qué el ahorro o por qué se hizo tan famoso este tema de la inclusión financiera, porque tiene un sustento, ¿no? Todos dicen, hay que generar más inclusión financiera porque al final de cuentas es un parteaguas de que te saca, o sea, disminuye las desigualdades sociales, ¿no? La pobreza, por decirlo así. Entonces siempre dicen, es que tienen que tener un negocio, ¿no? Para generar más recursos, pero nunca nos dicen de dónde partimos para tener ese negocio. Y una base muy importante es el ahorro. Esa es como parte a grandes rasgos de lo que fue la investigación. Hay muchas cosas más que trabajar en ello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es más como de generar como ese funcionamiento, va toda una parte, digamos, una línea de tiempo que va desde el reglamento, la confianza que se generan en ellas, podemos hacerlo dos vertientes, hasta que va hacia la económica, que es la generación de actividades productivas, y por otra parte, viene y a lo mejor no se toca mucho, es la del tejido social, ¿no? Aparte con estos grupos no solamente se está generando, como decía, lo económico, sino que al involucrar las mujeres, los esposos, los niños y demás, hacen que se involucren en generar las cuentas, en que tengan esas reuniones semanales, por ejemplo, hacen que tengan un tejido social más sólido la comunidad, se conozcan las relaciones sociales. Entonces, hay muchas cosas que surgen de estos grupos y que la siento que son, al final de cuentas, una alternativa muy eficiente y que se va adecuando y que obviamente se contrapone a lo que viene al famoso capitalismo, ¿no? Una investigación muy importante, Diana, la que nos estás relatando en estos pocos minutos, pero una investigación, vaya, un trabajo de campo que han realizado durante estos 5 años, que desde mi punto de vista tumba todos aquellos prejuicios en contra, pues, de los habitantes de comunidades rurales, de los habitantes de sectores populares, esta discriminación que sufren por parte del sistema bancario, que los considera pues sujetos no de crédito, por así decirlo, no susceptibles al crédito o algún tipo de financiamiento, tira por debajo todos estos prejuicios, pero especialmente que inserta a la población en una educación financiera para el ahorro y la inversión. Y lo que comentabas, Diana, respecto al tejido social, porque yo supongo que al principio esta propuesta de financiamiento comunitario no debió ser muy fácil insertarla entre las personas, pues porque estamos llenos de individualismos, de envidias muchas veces, y el hecho de hacer un ahorro comunitario que después sirva para la inversión productiva de todos los socios o asociados, por así llamarlos, pues me parece un cambio importantísimo, incluso en la manera en la que compartimos la producción de riqueza, pero especialmente el desarrollo económico de una comunidad, Diana. Sí, precisamente como tú bien lo dices, sí costó y así como cuesta a veces en comunidad aplicarlo, cuesta con todos, ¿no? Hasta con amigos. Esa intención de ir a platicarles fue grata y hay muchos más grupos aquí en el municipio de Puebla, pero me gusta mucho presentar y sobre todo el tema de caso de estudio que fue el de San Miguel Canoa, porque fue una simple plática, ¿no? Una pequeña capacitación que si bien no se les daba nada tangible, solamente se les otorgó conocimiento. Las 10 mujeres que se acercaron a esa plática lo tomaron muy bien.
y empezaron con dudas, ¿no? Y así fueron sumando a sus amigas, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar. Y se aventuraron a ahorrar todo un año. Primero empezó con amigas, con la tía, con la hermana, y que a pesar de que son familia, costó añadirlas, ¿no? Posteriormente, lo que ellas decían, no, es que no quieren respetar las reglas, o si empezó el reglamento con 10 reglas muy básicas, posteriormente a como fue pasando el año, fueron añadiendo más reglas. ¿Por qué? Porque tienen que adecuarse a lo que se les platicaba mucho era que no solamente es el dinero de una socia, ¿no? Sino es el dinero de todas. Y que si un dinero se cuidaba, pues obviamente iba a ser para todas las demás, ¿no? Efectivamente, también plantear esta necesidad como tú lo decías, todos sufrimos la exclusión financiera, ¿no? Y era lo que también me comentaban, que a veces se metían a estos mecanismos, ¿por qué? Porque no tenían las garantías, ¿no? Como tal. Y posteriormente, pues como no tenían nada que dar, pues eran excluidas. Y esto es un mecanismo que si bien lo implementamos en la zona rural, también dentro de la ciudad o también dentro de las personas que tienen hasta un trabajo formal, sufren esta exclusión financiera. Un caso muy importante o una vivencia que yo tuve fue que ya tenía un trabajo formal y no podía adquirir una computadora, porque a pesar de que fui a pedir un crédito a Banorte, me dijeron, no tienes historial crediticio. O sea, y en ese entonces ganaba 5,000 pesos y no les fue suficiente, ¿no? Entonces, como no les fue suficiente, no solamente nos enfoquemos en las zonas rurales, que por simple hecho de ser una zona rural los estamos como también discriminando, ¿no? Hasta ellos tienen mejores mecanismos porque ellos tienen más alternativas. Las cajas de ahorro fue un tema de hacer comunidad, por ejemplo, pero también tienen mecanismos como ahorro en especie, las famosas tandas, financiamiento a veces hasta con primos, o a veces el que es muy absorbedor es el del el 10%, ¿no? Ya se me fue el nombre, que es el usurero, ¿no? Bueno, es muy famoso, ¿no? El 10%, y si no, hasta te quitaban las escrituras de tu casa. Pero ellos tienen otros mecanismos, ¿no? Y nosotros solamente, bueno, si no me lo otorgaron, pues ya, ¿no? No me queda más que ahorrar lo famoso abajo del colchón. Pero ellos tienen más mecanismos cuando todos surgimos o todos en un momento dado tenemos esa exclusión financiera, ya sea por instituciones bancarias o a veces las famosas son las tarjetas departamentales, ¿no? Pero eso no es exclusión financiera del todo, esa es una parte. Porque podríamos decir que todos formamos parte de la inclusión financiera al tener una tarjeta de crédito o un plástico, y no. Por eso, y últimamente han aumentado ese número de inclusión financiera por el mecanismo que optó el gobierno en otorgar los préstamos, los apoyos sociales. Entonces, ahora más personas están bancarizadas por el simple hecho de tener una tarjeta. Pero es porque se les da, o sea, obtienen de esta manera su apoyo social, pero no están del todo incluidas a un sistema financiero o ese otorgamiento de un préstamo, un crédito. Y si hablamos de créditos a los cuales accede la mayoría de la población, Diana, por ejemplo, con estas cajas de ahorro, préstamo, muy conocidas por todos lados y que hay prácticamente en cada esquina, realmente la gente, o en su caso con los usureros, realmente la gente muy probablemente ponga en riesgo su patrimonio, su poco patrimonio, ante créditos cuyos intereses son gigantescos y muchas veces terminan por comerte. Es decir, estos créditos no terminan por resolver a la gente la situación, sino la empeoran en muchas ocasiones. Y estos grupos que ustedes han venido coordinando, que han venido pues también proponiendo como investigación ante la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues dan esa otra perspectiva de que la gente no se quede sin dinero al pedir un crédito. Sobre todo que se pida lo que se necesita, Okay. ¿no? Porque ahí partimos, de que no tenemos la educación financiera. Todo el mundo nos habla también de la educación financiera, sí, pero desde casa no la tenemos. Entonces, no podemos pedir
más, o lo que te dicen no puedes pedir más de lo que necesitas, o luego no puedes sacar más cosas de lo que ganas, ¿no? Porque entonces ahí estamos, pues sí nos va a absorber completamente nuestro crédito, nuestro préstamo que lleguemos a utilizar. ¿Por qué menciono las dos palabras? Porque también en la definición de crédito y préstamo hay muchas cosas, son diferentes cosas. Un préstamo nos vamos más, y yo lo entiendo, o diferentes autores lo hacen más referencia a un recurso, ¿no? A dinero. Y un crédito lo podemos tener a una tienda departamental. Uh-huh. Y en ambos casos, si no controlamos esa parte de nuestros ingresos y egresos, pues nos vamos a quedar sin solvencia al final de cuentas. Entonces, con los grupos te ayuda a pedir solamente lo que necesitas. Y es una parte de la mentalidad que va adquiriendo. Una señora, por ejemplo, decía, yo solamente quiero 350. ¿Pero por qué solamente 350? Y lo voy a pagar a un mes. ¿Por qué? Porque necesito comprar el alimento para mis animales y solamente requiero esos 350 que me hacen falta. Lo invierte y solamente, obviamente, paga el interés de esos 350 a un mes y no se endeuda o no pierde esa solvencia económica, porque pues ese dinero al final de cuentas, lo va a tener, ya sea por la venta de sus animales o posteriormente con su mismo trabajo. Entonces, esa es la parte fundamental de esto, que es el hábito del ahorro, la educación financiera, que partimos de que no primero es gastar y después ver qué recuperamos, sino es primero tener nuestra capacidad de ahorro y posteriormente ya gastamos. Ese es lo esencial y lo que no se debe de perder de estos grupos. Pues muy interesante esta investigación que nos comentas, Diana Arellano, muy interesante desde el sentido social, desde el sentido financiero, pero especialmente en la búsqueda de alternativas de desarrollo, pues para las personas que no tienen acceso precisamente a los sistemas bancarios. Doctora Beatriz Martínez, una investigación más que se añade a todas las que la Universidad Autónoma de Puebla realiza, y me parece muy importante, una vez más, regresando pues a un tema que siempre nos reúne, mi querida Betty, que es precisamente el desarrollo sostenible, sustentable, para dar esperanza y sobre todo certidumbre a la gente, a los trabajadores, para tener una mejor vida, un mejor futuro. Y esto que Diana Arellano nos presenta me parece una de esas grandes alternativas, Betty. Sí, amigo, muchas gracias. Mira, es importante, insisto, evidenciar el trabajo que hacen los alumnos de nuestra institución, pero sobre todo, y creo que fuiste muy atinado, las alternativas al desarrollo. Si bien de pronto evidenciamos el mundo catastrófico en el que vivimos, sí debemos de entender que hay esas acciones que no son pequeñas, que permiten la sostenibilidad, no del capitalismo, que es lo que estamos criticando, sino la sostenibilidad de las buenas prácticas, la sostenibilidad del bien común, la sostenibilidad de la economía social y solidaria, y es importante evidenciarlo y que se reconozca porque esto se puede replicar en cualquier espacio. Efectivamente, se puede replicar en cualquier espacio. Ahí está el caso de San Miguel Canoa, la Junta Auxiliar sin duda alguna más grande, con una historia sin duda alguna también especial, la de San Miguel Canoa, pero esta investigación que Diana Arellano nos presenta, pues nos habla también de la posibilidad de que nuestra gente, de que nuestras comunidades puedan organizarse ellas mismas y generar estos grupos de ahorro y préstamo y de financiamiento que a final de cuentas pueden resolver en mucho el desarrollo de una comunidad o de una colonia o de una región. Diana Arellano, muchísimas gracias, y doctora Beatriz Martínez, como siempre, agradecidos por todo este conocimiento que nos traes a Contigo Puebla. Gracias a ambas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en X y en Dailymotion. Están nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro espacio informativo, nuestro portal. También estamos en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.